Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Primero que nada, darles la bienvenida a este pequeño módulo que vamos a hablar sobre medicamentos y adultos mayores. Y obviamente para mí es un agrado, como Fundación para la Seguridad del Paciente, poder conversar con ustedes sobre la seguridad del paciente y sobre los medicamentos, que es algo que obviamente por mi deformación profesional como farmacéutico me apasiona. Mi nombre es Jorge Cienfuegos y vamos a comenzar para ir viendo algunos temas que ojalá les hagan sentido y que por otra parte también después podamos ir aplicándolos en la vida diaria. Entonces, primero que podemos conversar en el fondo es que los adultos mayores no son personas, vamos a decir así, o adultos grandes. Los adultos mayores tienen, o las personas mayores tienen algunas condiciones que son diferentes. Diferentes, por ejemplo, para procesar los medicamentos, para eliminar los medicamentos. Entre ellos, por ejemplo, cambia su función hepática, el hígado. Cambia su función renal, el riñón. Y por lo tanto, cambia su eliminación de los medicamentos. Estos medicamentos, la mayoría de los medicamentos, se eliminan a través del hígado o el riñón, por ende, estos medicamentos se pueden quedar más tiempo en el cuerpo y eso hace que se acumule. O sea, hay que tener cuidado, obviamente, con ese tipo de cosas. Por otro lado, cambia la cantidad, por ejemplo, de grasa en el cuerpo y músculo. Los adultos mayores disminuyen músculo y aumentan grasa, lo que hace que ciertos medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son los medicamentos normalmente para relajarse, para dormir, eh, se quedan más tiempo en el cuerpo. Eso es relevante para el equipo médico y en términos de seguridad, porque no le podemos dar la misma cantidad a un adulto mayor que a una persona, digámoslo, de una edad, un adulto menor, como se dice. También es importante tener en cuenta que los adultos mayores tienen una serie de condiciones, tanto socioeconómicas en Chile, como, por ejemplo, su alfabetización digital o en salud. En relación a la alfabetización digital, el uso de Internet, hay mucho adulto mayor que no sabe utilizar necesariamente el Internet, donde esto es irrelevante, por ejemplo, para saber información nueva o para poder acceder a información pública que de repente tiene el Ministerio de Salud o el ISP o otros entes públicos, y como no pueden entrar a ella, no pueden obtener la información que de repente se les dice, bueno, está disponible públicamente. Por supuesto, espero que ustedes, a través de esta conversa, puedan ir transmitiéndole a ellos información de este tipo, que obviamente está disponible, pero no es de fácil acceso para ellos. Entonces, comenzando ya directamente con el tema de nosotros, vamos a partir con algo súper sencillo. ¿Qué son los medicamentos? Bueno, los medicamentos son herramientas terapéuticas utilizadas en la práctica de la medicina, siendo considerados un bien esencial en el desarrollo de los países. Son herramientas terapéuticas que se ocupan mucho. De hecho, son una de las herramientas más o que más se utilizan en la medicina. En la normativa está dicho que el medicamento o producto farmacéutico es cualquier sustancia natural, sintética o una mezcla de ellas que se destine al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas, para modificar sistemas fisiológicos o el estado mental en beneficio de las personas que es administrado. Se consideran productos farmacéuticos las materias primas activas, los preparados farmacéuticos, las especialidades farmacéuticas y los medicamentos herbarios tradicionales. Esto último es bien relevante ya que existe también un texto del Ministerio de Salud donde se muestran las plantas medicinales, los medicamentos herbarios tradicionales que se llaman, que son aquellos que uno utiliza de manera constante porque uno lo aprendió o de la abuelita o porque viene de la tradición popular, por ejemplo, para abordar ciertas patologías normales. De repente el dolor de guatita o algo del estilo, uno no acude necesariamente a los medicamentos formales, sino que acude a las hierbas. Y los adultos mayores son propensos o utilizan bastante esto. Por eso es relevante tenerlo en cuenta. Cuando yo veo un medicamento, una caja de un medicamento común y corriente, yo me puedo fijar en distintos elementos. Lo primero, me puedo fijar en el nombre de marca, si es que te tiene. El nombre de marca
muchas veces estos nombres que uno se le quedan en mente, el Quitadol, el Tapsin, son esos nombres que quedan ahí en el aire. Sin embargo, hay que tener muy claro que el nombre del medicamento, o nombre de fantasía, digámoslo así, no es lo principal, y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es los principios activos, que son los que, el nombre que realmente uno lo ve complejo, pero son los que dan este efecto terapéutico al medicamento. Una vez que uno identifica el principio activo, uno se puede dar cuenta que distintos medicamentos que tienen distintos nombres de comerciales tienen el mismo principio activo. Y esto es relevante. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahora, que es el paracetamol de 500 miligramos, si uno consume más allá de 4 gramos al día, uno podría tener un problema al hígado, un problema hepático. ¿Y cuándo uno podría tener esto? Bueno, porque uno se toma un medicamento, un paracetamol, por ejemplo, para el dolor de cabeza, pero paralelamente está tomando otro medicamento para el resfrío, que también tiene paracetamol. Y, por ejemplo, también está tomando un medicamento para el dolor menstrual, que también tiene paracetamol. Significa que sin quererlo podríamos estar consumiendo más que la cantidad recomendada y por ende podemos llegar a una cantidad tóxica sin saberlo. Por eso siempre, siempre revisen el principio activo. Eso es lo que él manda en el fondo. Luego la cantidad del medicamento, los miligramos, en el caso de los jarabes u otros vienen, por ejemplo, miligramos por ml y otras concentraciones, digamos así, que hay que tener bien claro para poder entregar el medicamento y la cantidad exacta a la cual queremos llegar. Siempre revisar la fecha de vencimiento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero viene la fecha de vencimiento. La cantidad de unidades por envase se les llama de repente formas farmacéuticas, los comprimidos, las cápsulas, los jarabes, las suspensiones, que son cosas diferentes, uno tiene que tener claro frente a qué forma farmacéutica está para poder, obviamente, también saber qué hacer. O solamente a modo de un ejemplo, o a modo de ejemplo, el jarabe y las suspensiones orales no son lo mismo, porque los jarabes ya vienen, digamos así, disueltos. Sin embargo, la suspensión oral es un polvo que está suspendido, literalmente, en este líquido, lo que implica que cada vez que yo quiero ocupar una suspensión, tengo que agitarla. En cambio, el jarabe también se puede hacer, pero finalmente no es mandatorio. Y por otro lado, el tema de la bioequivalencia, que es este isólogo que estamos realmente acostumbrados, también puede venir y uno le puede, por lo menos, reconocer mediante la amarilla. La gracia de la bioequivalencia, o lo que nos dice, es que es un equivalente terapéutico, igual efecto que el original o el que uno está comparándose. Y la farmacia, bueno, por deformación como farmacéutico me interesa contarles esto, en el Código Sanitario la farmacia aparece como centro de salud. Esto es lugares en los cuales se realizan acciones sanitarias y de tal carácter cooperarán con el fin de garantizar el uso racional de los medicamentos y la atención en salud. Serán dirigidas por un químico farmacéutico y contará con un petitorio mínimo de medicamentos para contribuir a las labores de farmacovigilancia. La farmacovigilancia la vamos a hablar un poco más adelante, pero lo relevante de esto que quiero comentarles es que ustedes pueden acudir, en caso de dudas, a cualquier farmacia, porque va a tener siempre un químico farmacéutico, y si no lo tuviere, tienen que hacer las denuncias correspondientes. Con respecto a la conservación y almacenamiento, vamos a ver dos figuras que sacó el Ministerio de Salud que creo que son bastante relevantes para que tengamos claro. Lo primero es las preguntas que debemos responder antes de tomar un medicamento. Primera pregunta, ¿para qué enfermedad o dolencia me lo indicaron? Esto es muy relevante porque uno no puede tomar medicamentos si no sabe para qué los está tomando. Los adultos mayores, o ustedes como cuidadores, no pueden tener dudas del medicamento que están utilizando y por qué lo están utilizando. Porque finalmente, si nos podemos dar cuenta después que estamos dando capaz un medicamento no adecuado, no indicado, o estamos dando más medicamentos para una misma patología, por lo tanto tenemos que entender qué es lo que estamos dando o para qué estamos dando. Lo segundo, ¿cuándo debo tomarlo? ¿Lo debo tomar en la mañana, al almuerzo, en la tarde, en la noche? Y eso nos ayuda, en fondo, a armar horarios. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos que tomarlo en la noche, bueno, ¿a qué hora lo vamos a tomar? ¿A qué hora nos acostamos? Porque de repente es muy normal que nos digan, tómelo cada 8 horas, o tómelo cada 6 horas. Pero ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, para dormir? ¿Cómo lo hacemos por ejemplo, no es lo mismo la persona que se despierta a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, que la persona que se despierta, por ejemplo, a las 12 del día?
Y ahí es donde uno tiene que ajustar, y en conjunto con el equipo médico, los horarios para que calce también para que ustedes puedan seguir las indicaciones. Tercera pregunta, ¿cuánto tengo que tomar? ¿Cuál es la dosis o cantidad que debo tomar? ¿Tengo que tomar un comprimido, dos comprimidos, medio comprimido? Y finalmente también la dosis misma es de 500 miligramos, de 10 miligramos, de microgramos, porque finalmente hay veces que las cajas, los medicamentos se parecen. Entonces tengo que tener muy claro la dosis a la cual yo estoy buscando. Eso vamos a verlo después, que se denomina isovarencia, lo vamos a ver. Cuarta pregunta, ¿durante cuánto tiempo debo seguir el tratamiento? Hay veces que los tratamientos son por una cantidad de días, 7 días, 10 días, 5 días. Y hay veces que los medicamentos son crónicos, constantes. Tengo que tener muy claro eso porque hay medicamentos que en el largo plazo nos pueden hacer más daño de lo que nosotros estamos buscando mejorarnos. Por ejemplo, los corticoides. Los corticoides se dan por corto plazo y cuando uno lo toma en el largo plazo puede causar muchos daños a nivel del cuerpo. Quinta pregunta y última, por lo menos de esta. ¿Cómo debo tomarlo? La forma de utilización. Por ejemplo, lo tengo que tomar con comidas, en ayuna, con agua. ¿Tomo o no tomo, por ejemplo, algún tipo de líquido especial? Para la absorción, por ejemplo, de comprimidos con fierro, se recomienda, por ejemplo, hacerlo o tomarlo con algún cítrico que puede ser jugo de naranja o jugo de limón. Nunca jugo de pomelo, porque el jugo de pomelo afecta al hígado. Entonces ahí hay que tener claro ese tipo de preguntas al momento de tomar el medicamento. Todas estas preguntas yo las puedo responder con el equipo médico, con la enfermera, el médico, el farmacéutico u otro del equipo, y si no las tengo claras, tengo que buscar la respuesta. Otras preguntas, cosas que debo saber para almacenar bien un medicamento. Ya no solamente me lo tomo bien, sino que ahora, ¿dónde lo guardo? Entonces, lo primero que tengo que tener claro es guardar en lugares alejados de fuentes de calor o humedad, como la cocina y el baño. Porque obviamente en la cocina uno calienta cosas, cocina y finalmente aumenta la temperatura, así que no es recomendable puede tener los medicamentos ahí. O en el baño, donde uno, por ejemplo, se ducha y hay humedad y también puede haber calor. Entonces, no recomendable ni en la cocina ni en el baño, donde uno puede, se recomienda tenerlo en el dormitorio, capaz en algún lugar, en una cajita aparte, donde esté, y vamos a ver un poco después, fuera del alcance de personas como, o de los niños o, por ejemplo, de adultos mayores que se podrían confundir. Dejar los medicamentos lejos del sol y la luz intensa. El sol también los puede degradar, así que eso es también muy relevante. Revisar siempre la fecha de vencimiento antes de tomar un medicamento. Por lo tanto, esta recomendación adicional que les puedo dar es, la mayoría de las veces, traten de dejar el medicamento en su caja original. Si lo recibieron en el CESFAM, en el hospital, y no tienen la caja original, bueno, guárdelo por lo menos en el lugar donde ustedes lo tengan con las indicaciones que les dieron en ese centro asistencial. ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? Y, por ejemplo, ¿qué medicamento es? No traten de no dejar los blisters solos o las pastillas, dígase, comprimidos o cápsulas, de manera suelta, porque si no, no van a saber qué comprimido es, para qué era, y finalmente puede causar confusión. Así que eso también una recomendación práctica con respecto a los pastilleros. No hagan pastilleros para mucho tiempo, porque finalmente eso también se puede prestar para confusión, porque los medicamentos a veces no los dan siempre del mismo color o de la misma forma. No es que el medicamento haya cambiado el principio activo, sino que cambió la forma comprimido blanco pequeño y el proveedor B es un comprimido mediano azul. Y eso no hace que el medicamento sea diferente, sino que la forma farmacéutica que se utilizó puede haber variado. Entonces, para que tengan cuidado con ese tipo de cosas. No, si hay niños pequeños, almacenar fuera de su alcance. Lo mismo aplica para los adultos mayores. Y tal como les decía, ojalá en una caja aparte donde en el fondo no pueda tomarlo una persona por error o por equivocación. Almacenar los medicamentos en un lugar seguro, ya que la principal causa de intoxicaciones en niños es por ingesta accidental de medicamentos de sus casas. Eso es bien relevante porque las intoxicaciones muchas veces que uno tiene por medicamentos no es porque uno desee hacerlas, sino que realmente por confusiones, por problemas que de repente uno nunca desearía tener, y han habido, por ejemplo, en Chile, casos
de muertes asociadas a confusión de medicamentos. Entonces siempre hay que tener claro qué medicamento es y tener las precauciones al respecto. Tal y como les comentaba, está el concepto de la isoapariencia, que es este nombre complejo, pero en el fondo lo que nos quiere decir es que son dos medicamentos que se parecen visualmente. O también están los medicamentos LASA, que no solamente se parecen visualmente, sino que también suenan parecidos. Lo que medicamentos LASA es por el inglés look alike, se parecen visualmente, sound alike, se escuchan similar. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de una clorfenamina con una clorpromacina, pueden parecerse cuando uno lo dice, lo escucha, y por ende puede causar la confusión. Entonces, uno siempre tiene que tener cuidado con estos medicamentos LASA. Aquí vamos a ver un ejemplo. Acá hay dos medicamentos exactamente el mismo principio activo, sin embargo, uno es de 20 miligramos y el otro es de 15 miligramos. Uno, si los compara, si los ve, no son muy diferentes, excepto los miligramos en el color de la bolita que está al lado del nombre de marca. Y eso obviamente nos puede llevar a confusión. Por eso siempre uno tiene que tener cuidado y mirar bien cada uno de los elementos que comentábamos antes. O unos que son más complejos, que son las ampollas, que son los intravenosos o parenterales, donde finalmente se parecen mucho entre ellos. Acá pueden ver una lidocaína y una ranitidina y ambos son muy similares. Por ende, hay que siempre revisar varias veces y no tengan susto en el fondo de tener o precaución, digamos así. Es mejor ser precavido en estos casos, especialmente por temas de seguridad del paciente. La importancia de la adherencia y la seguridad de los adultos mayores es bien relevante porque finalmente la OMS adopta la definición de adherencia terapéutica no solamente con el tomarse el medicamento, sino que dice lo siguiente: es el grado en que el comportamiento de una persona, tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el tomarse el medicamento, sino que también, por ejemplo, si nos dieron un régimen alimentario, o sea, nos dieron una dieta, o nos dijeron que deberíamos caminar más, ser menos sedentarios, bueno, también tenemos que cooperar con eso. Eso es lo que busca la adherencia terapéutica. A su vez, nosotros con esta adherencia terapéutica tenemos que tener ojo en los adultos mayores para temas de seguridad con la conciliación de la medicación. ¿Qué se refiere a esto? También lo vemos en una próxima diapositiva. Se puede denominar conciliación farmacéutica, que es cuando uno tiene varios medicamentos. Por ejemplo, yo fui al médico A y me dio el medicamento 1. Yo fui al médico B y me dio el medicamento 2. Voy al médico C y me da el medicamento 3. Esto en Chile es bastante común porque de repente uno va a la asistencia pública, por ejemplo, al hospital. Luego voy al CESFAM y como se demoraron mucho en el CESFAM, voy a un médico privado. Los tres médicos, si no tienen contacto entre ellos, que nos pasa en Chile con esta de repente desconexión, nos pueden dar medicamentos iguales, incluso con nombres capaz de marcas diferentes, que nos puedan confundir. Y eso se requiere hacer una conciliación para ver qué es lo que realmente estoy tomando, las cantidades y obviamente buscar lo indicado. A su vez, lo otro concepto que capaz es bien interesante para tenerlo en mente es la cascada de prescripción. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, es que son RAMs o reacciones adversas a medicamentos que generan más reacciones adversas a medicamentos. Porque no siempre otro medicamento es la solución. Y esto se refiere que hay veces que yo tomo un medicamento y ese medicamento me produce un efecto adverso. Por ejemplo, la metformina para tratar la diabetes me da un dolor de guata, un dolor de estómago. Para paliar, para abordar ese dolor de estómago, yo tomo un medicamento, por ejemplo, que puede ser para tratar eso en particular. Y ese medicamento a su vez me da náuseas. Y después para esas náuseas yo tomo otro medicamento. Y luego ese medicamento me provoca, por ejemplo, sequedad en la boca. Y así yo puedo ir creando efectos posteriores en una cascada, por eso esta cascada de prescripción, que podría evitarlos abordando el primer medicamento. Entonces, es importante no siempre dar la solución al problema que tengo yo con otro medicamento. Hay veces que es mejor esperar, revisar esto, ver una conciliación y ver también los medicamentos adecuados necesarios para evitar lo que viene acá, que es una polimedicación o polifarmacia. La polifarmacia es, según la OMS, el uso concomitante o al mismo tiempo de 3 o más medicamentos. Los adultos mayores en general toman más medicamentos. La encuesta nacional de salud nos habla que en Chile aproximadamente es un
consumo un medicamento y algo, casi 2. En cambio, los adultos mayores, 3, 4 veces más. Entonces, estamos muy acostumbrados a que que los adultos mayores ocupen más medicamentos. Sin embargo, lo que tenemos que buscar ahí es lo que hablábamos de la conciliación farmacéutica para evitar que esté utilizando medicamentos innecesarios. Y por otro lado, tenemos que tener muy claro que hay criterios específicos para dar o no dar ciertos medicamentos en adultos mayores. Recordemos de la primera diapositiva, o la segunda, que los adultos mayores no son iguales a toda la población. Por ende, hay que tener criterios específicos para dar o no dar medicamentos. Para estos criterios, o denominan los criterios de BIS o los criterios de Start-Stop. Esto obviamente se los cuento para que ustedes sepan de esto y finalmente también al equipo de salud puedan ver cómo trabaja este tipo de criterios para dar la mejor, vamos a decir así, medicación a los adultos mayores. Ya habíamos hablado de la adherencia en ese caso, y la adherencia habíamos dicho que es el grado de cumplimiento. Pero no solamente es el grado de cumplimiento, y ustedes acá son clave en llevar esta adherencia al paciente, sino que también es el hecho de que sea una colaboración activa entre el profesional y el paciente, y ustedes en este caso, en la toma de decisiones que afecta su propia salud. Es muy relevante su papel para poder llevar a cabo la mejor decisión posible en temas de la adherencia al tratamiento. Hay veces que la gente deja de tomar un medicamento por las reacciones adversas que tiene o por cómo lo hace sentir. Y eso es muy relevante que se lo comuniquen al equipo de salud para que el equipo de salud, en conjunto con ustedes, con el paciente, puedan tomar una decisión. Siempre sale a flote el tema de la automedicación. Y la automedicación no es necesariamente mala, o por eso digo, es algo malo. No necesariamente, y esto la OMS lo plantea de la siguiente manera, la OMS dice que existe la automedicación responsable, que es la práctica mediante la cual los individuos tratan sus enfermedades y condiciones con medicamentos que están aprobados y disponibles sin prescripción, que son seguros y efectivos cuando se usan según las indicaciones. O sea, hay que tener muy claro que los medicamentos se utilizan por tiempos cortos, para patologías o elementos que uno pueda reconocer fácilmente y que finalmente uno no los utilice de manera constante. Porque si no, puedes obtener efectos que finalmente son contraproducentes, como por ejemplo los medicamentos para el dolor, los AINES que se conocen, la aspirina, el diclofenaco, el ketorolaco y otros. Claro, nos quitan el dolor, pero eventualmente pueden tener efectos, por ejemplo, en los riñones, tener problemas renales, o, por ejemplo, a nivel del estómago, tener alguna úlcera o similar. En ese sentido, la autoprescripción, podríamos decir que no es lo mejor. Y la autoprescripción, a diferencia de la automedicación, es prescribirse, poner, en el fondo, darse medicamentos que requieren receta médica. Eso no es recomendable y siempre tratar de acudir al profesional sanitario, al prescriptor, para buscar la mejor opción de acuerdo al cuadro que yo tengo. Entonces, ahí llevar a a las personas que ustedes están cuidando para tomar estas decisiones, y no siempre es mejor abordarlo de la manera, de repente uno más simple. La vecina escuché que tomó esto, o mira, yo mismo estoy tomando esto, así que le voy a dar esto al adulto mayor, y recordemos ahí que los adultos mayores no son iguales a nosotros, tienen algunas condiciones diferentes. Entonces, estos medicamentos de libre venta están disponibles, pero hay que tener cuidado. Por otro lado, ya terminando en este caso, le voy a plantear brevemente las interacciones. Cuidado, porque las interacciones puede ocurrir lo siguiente, que nosotros estemos tomando un medicamento y que el medicamento interaccione con otro medicamento, fármaco, por ejemplo. Que el medicamento interaccione con un alimento, el fármaco alimento, o que el medicamento o fármaco interactúe con un suplemento o hierba. No el hecho de que una hierba sea de origen, entre comillas, natural, implica que está ajena o libre de efectos adversos. La pata de vaca, por ejemplo, para bajar el azúcar, de repente la encontramos en la feria, o crece en la misma casa y uno la toma, puede tener efectos muy nocivos. Por ende, es importante todo esto, dar la información correspondiente al equipo médico, al equipo tratante, en el fondo, para que pueda ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Les comentaba, por ejemplo, el jugo de pomelo, ahí tenemos con respecto a los alimentos. O, por ejemplo, comidas ricas en grasa con ciertos medicamentos pueden hacer que su absorción disminuya, o al revés. Por eso es relevante tener claro
todas estas posibles interacciones y si vemos algo que nos llame la atención, porque los efectos, como lo planteo acá en la misma diapositiva, pueden ser tres. Uno, la disminución en la acción del medicamento. Dos, el incremento de la acción del medicamento. O tres, el causar efectos adversos. Cualquiera de estas tres, si tenemos sospecha de ella, es mejor tenerlo clarísimo y llevarlo rápidamente al equipo clínico. Por último, quería contarles sobre la farmacovigilancia. Un nombre bien largo, pero en términos prácticos lo que hace es buscar, es una ciencia que en el fondo que busca reacciones adversas a medicamentos, que son cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normales usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico, tratamiento o para modificar funciones biológicas. Los medicamentos muchas veces nos pueden producir efectos que no esperamos o no deseamos. Y en ese sentido hay reacciones que son conocidas y reacciones que no son conocidas. Los medicamentos se prueban en el mundo y finalmente no siempre están pensados, por ejemplo, para específicamente la población chilena. Genéticamente nosotros tenemos ciertas particularidades, por ende, siempre es bueno, cuando nos encontremos con este tipo de reacciones adversas, comunicarlas al equipo médico para que puedan hacer en el fondo los guiños, hacer las alertas suficientes para que esto no se repita o que en el fondo tengamos claro que eso pasa así, para poder hacernos cargo de él. La farmacovigilancia es una serie de elementos que tienen que ver con la detección, la evaluación y la comprensión de estos efectos adversos, y por ende ustedes son muy relevantes, muy importantes para al momento que los identifiquen, los detecten, los puedan comunicar para después evaluarlos. Ya dando casi por concluida esta breve capacitación o curso al respecto, quería terminar primero que nada o capaz con el mensaje más importante. Si ustedes tienen alguna duda, alguna información, acudan al equipo médico, acudan al equipo clínico o al químico farmacéutico en ese caso que les contaba que está en las farmacias. Es importante o muy importante la comunicación efectiva para poder entregar la información adecuada. Esta comunicación efectiva entre ustedes, como cuidadores, con sus pacientes, entre ustedes y el equipo clínico, y obviamente entre el equipo clínico y el paciente. Todos tienen que tener la mayor cantidad, ojalá la mejor comunicación efectiva para poder llegar y no cometer errores tales como el que presenta este cómic que lo planteo de manera bien simpática, donde el médico le dice, aquí tiene su jarabe, tiene que tomar una cucharada sopera al día, y un mes después le está sacando las cucharadas soperas desde adentro. Ustedes dirán, bueno, esto qué simpático que no, probablemente no ocurra. Bueno, por si acaso quise ponerles un ejemplo real, donde la instrucción en este caso fue, tómese un blister a la semana. Como pueden ver ahí, y está la manito amarilla, pueden ver un blister y el paciente se tragó un blister completo. No es que el paciente no haya hecho caso, de hecho cumplió al pie de la letra lo que se le pidió, tomar un blister a la semana, pero siempre hay que tener cuidado de que la comprensión, lo que la persona entienda, puede ser diferente a lo que nosotros esperábamos que comprendiera. Por ende, siempre corroborar, preguntar si tengo dudas y obviamente acudir al equipo médico para tener la seguridad que requieren nuestros pacientes en caso de que exista algún problema. Frase para terminar, la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis, por ende es no son necesarios si no sé qué pueden causar y finalmente tratar de ocupar los medicamentos de manera sabia. Y esta frase de Arthur Schopenhauer me encanta, que dice, la salud no es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Por ende, es muy relevante que cuidemos nuestra salud. Para eso estamos los equipos técnicos y en general el sistema buscando la mayor seguridad posible para los pacientes y ustedes claramente son parte de este sistema, de esta malla de protección y que finalmente nos ayudan a que los pacientes lleguen a el mejor estado de salud posible. Así que muchas gracias por su atención.